を奏でてやる。Hola muchachos y muchachas, les saluda Santiago, o Ninkame, como quieran llamarme. Esta escultura de Tayuya tenía pensado publicarla después de la escultura de Naruto transformado en Kurama o Naruto modo Kurama parte 2. Sin embargo, como comenté en el video pasado, tuve que posponer el video de esta última debido a un inconveniente con las colas. Las esculturas de Kurama, Tayuya y Naruto modo Kurama las estaba realizando de manera simultánea. Mientras esperaba que una figura secara, me ponía a trabajar en la siguiente. De manera que ya tenía planeado subir esas 3 figuras de manera consecutiva. Lo que cambió al final fue el orden de publicación. Una vez más les ofrezco mis más sinceras disculpas por la tardanza en terminar la escultura de Naruto transformado en Kurama o Naruto modo Kurama parte 2. Sé que muchos de ustedes la han estado esperando con ansias. El tema de las colas está solucionado y ahora sí que sí será la próxima estatuilla que publicaré. Para aquellos que no están muy familiarizados con este canal, les comento que el material con el que yo hago las esculturas es porcelana fría. Al parecer, ese es el nombre estándar con el que se conoce en todo el mundo hispano, aunque en mi país, Colombia, normalmente se le llama porcelanicrón. En cuanto a Tayuya, es un personaje que en lo personal tenía muchas ganas de hacer, pues me gusta mucho, sobre todo por su estilo y su lado artístico, y sus jutsu con la flauta demoníaca son geniales.
Sabía que sería todo un reto realizar esta figura, ya que tenía dudas sobre cómo hacer la flauta. En un principio había pensado que lo mejor sería hacerla completamente de metal, usando únicamente alambre o una varilla muy delgada. Pero hacerla así habría sido muy complicado a la hora de hacer los agujeros y el relieve de los extremos. Al final opté por hacerla de porcelana fría como todo lo demás. Y solamente utilicé alambre como relleno para darle rigidez e impedir que al secarse la porcelana se doblara o se deformara. Para hacer los agujeros utilicé algo que en inglés se conoce como craft tool. Básicamente es un aparato al que le puedes cambiar las herramientas con que vas a trabajar. En este caso utilicé una herramienta cuya punta consta de una bolita diminuta. Ese aparato lo uso mucho detrás de cámaras para pulir y eliminar cualquier impureza que quede después del modelado. Con la lijadora o la pulidora, que son dos de las múltiples herramientas que trae. En un futuro video mostraré cómo lo hago. En cuanto al proceso de todo lo demás, es lo mismo que hago para cada escultura. Empiezo con el esqueleto de alambre, como lo llamo yo, y a partir de ahí agrego capa tras capa de porcelana fría hasta darle la forma deseada. Para esa especie de cinturón hice 2 tiras de porcelana fría coloreadas previamente de púrpura y enrollé una de las tiras alrededor de la otra. Repetí este proceso 6 veces y, a excepción de la parte que rodea la cintura y el nudo en la espalda, dejé secar antes de pegar. Como Tayuya tiene el cabello largo, lo dejé casi de último, puesto que primero debía hacer la indumentaria. Para hacer el pelo aplané porcelana de color rojo, la recorté en triángulos e hice tiras que representan mechones de cabello. Por último hice el gorro o sombrero con porcelana negra, la cual aplané detrás de cámaras con el rodillo. La puse sobre la cabeza y retiré el excedente utilizando la herramienta con forma de bisturí. Luego recorté una tira de color blanco, la cual pegué alrededor de la cabeza tras dejar secar superficialmente la porcelana negra. Antes de que la porcelana blanca secara, utilicé nylon para dar la impresión de vendas enrollándolo alrededor de la cabeza. Por último, realicé la base recreando un terreno rocoso y con musgo, como verán a continuación.
曲を聴いて生きてたやつはいない。Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, por favor dale like, comparte con alguien a quien también le pueda gustar, suscríbete si no lo has hecho y comenta qué personaje de Naruto quieres que haga.